en su bondad. Capítulo 1. Sin más palabras. Sus mejillas ardían enrojecidas mientras las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos y caer por sus mejillas, pero las sostuvo con fuerza, porque sabía que permitir que se derramaran solo resultaría en más castigos. Hoy se le había caído una taza de té al suelo, su fatiga se había apoderado de ella, lo que provocó que el vidrio se estrellara contra la madera lisa, alertando a varios de los huéspedes del hotel de su fracaso. No le habían dado margen de maniobra por su fracaso. En su lugar, le habían dado palabras duras y castigos aún más severos. Su madre rara vez la golpeaba, mucho más interesada en usar el collar que colgaba alrededor de su cuello, pero ese no había sido el caso. En su frustración, ella había atacado. Y usó el collar como medida extra, por supuesto. Sus hermanas también habían tomado mal su fracaso, pero en lugar de daño físico directo, había sido objeto de burlas, castigos y risas. La ira que ardía dentro de ella era minúscula comparada con la abrumadora impotencia que se aferraba a su cuerpo, sujetándola como barras de hierro. Estaba completamente sola, sin una sola alma que la mirara como algo más que una plaga. Durante toda su vida, eso era todo lo que era. Le habían ofrecido ayuda una o dos veces. Una vez por un hombre mayor que le ofreció comida dentro de su habitación. Prácticamente había saltado ante la muestra de bondad, esa alegría infantil había permanecido hasta que sintió sus manos sobre sus hombros. Ella solo pudo escapar gracias a la llegada de las criadas, que tocaron la puerta antes de que el hombre pudiera hacer algo. Las mujeres, sin darse cuenta, la habían salvado de un destino horrible, pero ninguna de las dos había estado dispuesta a contarle el suceso a su empleador. ¿Podría haber sido secuestrada? ¿Violada? ¿Vendida? Las posibilidades eran infinitas. La segunda vez, un niño le ofreció algo de comida porque no quería comerla. No importa que se despertó enferma al día siguiente, no podía detener las lágrimas, ni podía detener la respiración entrecortada o el temblor de sus hombros mientras frotaba el té que sus hermanas habían dejado caer sobre la alfombra para burlarse de ella. Sus ojos llenos de humedad levantaron la vista brevemente para encontrarse con las miradas de varias personas que la miraban con indiferencia, sin empatía. Algunos niños la miraron con disgusto y una mujer mayor la miró con lástima, pero no tenía la voluntad de ayudar. No había nadie que pudiera ayudarla. Amabilidad, un acto de hacer algo desinteresadamente por otra persona. Ella creía que la idea de tal cosa era ridícula e idealista en el mejor de los casos. Naturalmente, los seres humanos realizaban cada acción con algún tipo de ideal egoísta en mente. Lo ha experimentado innumerables veces antes, ya fueran aquellos que parecían buscar riqueza, poder o placer, o aquellos que querían que ese sentimiento de idealismo heroico se cumpliera en sus actos. Los cazadores no eran inmunes a esto y los estudiantes de Beacon parecían ser la encarnación de la idea. Alguna vez creyó e incluso tuvo hambre de la verdadera bondad, en todos sus años de niña tuvo sed de que alguien le dedicara una mirada, que le brindara consuelo a una niña hambrienta que sufría. Nadie lo hizo nunca. Al final aprendió que la bondad era una idea en la que solo creían los idealistas y los tontos, aquellos que no habían vivido el mundo real. Su mente infantil fue aplastada, y en lugar de debilidad, surgieron fuerza y poder. El anhelo de ese poder de no tener que correr, de no tener que ceder el paso a otros. Era mucho mejor que hacer creer las tonterías de las que otros hablaban. La amabilidad no salvó a nadie. O eso cree ella. Cinderfall estaba sentada en su cama dentro de su dormitorio, con vendas gruesas y pálidas envueltas a lo largo de su abdomen y subiendo hasta su pecho, deteniéndose justo debajo de sus senos. Podía sentir el material constrictivo tirando de las heridas de la noche anterior, el recuerdo de lo que había ocurrido fresco en su mente. Su cráneo prácticamente gritaba, le dolía la cabeza desde dentro, latiendo como un tambor interminable. Ella parpadeó y abrió sus ojos color ámbar, siendo recompensada con la visión confusa de paredes pálidas y un techo plano. Podía distinguir vagamente cortinas blancas por el rabillo del ojo, un gemido bajo retumbaba entre sus labios antes de que pudiera contenerlo. Señora. Una voz desenfocada llamó mientras levantaba la mano y presionaba la palma contra la sien. Justo cuando el rostro preocupado de Emerald estaba junto a su cama. Esmeralda, murmuró, con la voz aún ronca y áspera. La sequedad se resolvió repentinamente una vez que la chica de cabello verde en cuestión le llevó una botella a sus labios secos, pasando el líquido frío por su garganta mientras tosía. Su mente estaba confusa por decirlo menos. Podía recordar haber sido enviada a una misión para ayudar con la montaña Glen cuando el director se dio cuenta de cuál era el plan.
Ella, Emerald y Mercury fueron enviados para ayudar con la evacuación y la matanza de las hordas de Grimm en el área. Su último recuerdo fue una gran erupción debido a la incompetencia de Torchwick. Torchwick se sentó un momento después, ignorando el dolor que le arañaba el abdomen, así como la tensión, ganando dolor de cabeza dentro de su cráneo. Sus ardientes ojos color ámbar se posaron en una desconcertada Esmeralda, que estaba de pie con la misma expresión en sus ojos. Emerald, infórmame de estos nuevos desarrollos. La chica en cuestión parecía un ciervo atrapado por los faros, pero después de una mirada nerviosa al suelo, asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Después de que nos enviaron a la ciudad, los profesores dividieron nuestro grupo con otros. Yo estaba con Mercury y otros 3 estudiantes. A ti te enviaron con otro grupo. Nos dijeron que evacuáramos a los civiles y derribáramos a los Grimm que venían fuera del túnel y hacia el área circundante. Todo tenía sentido hasta ahora. Podía contar vagamente todas estas instrucciones, aunque su cabeza parecía esfumarse más allá de este punto. Continúa. Ocurrió una gran explosión, una reacción química de algún tipo. Aparentemente su grupo quedó atrapado en ella. O eso nos dijeron. Esto despertó su interés, lo que hizo que la morena arqueara una ceja. Sus ojos dorados naturalmente perforaron el rojo escarlata de Emerald, prácticamente indicándole que continuara solo con sus ojos, aunque ante la falta de respuesta su mirada se estrecharía. Esmeralda, ¿quién te informó de esto? Su voz era, en su mayor parte, tranquila. Sin embargo, la sospecha era clara en la forma en que sus ojos miraban al ilusionista. La chica de piel oscura vaciló por un momento, sus labios se apretaron mientras un suspiro nervioso salía de sus labios. Finalmente, sin embargo, habló con un suspiro rápido y nervioso. El estudiante que te salvó. Su cuerpo pareció endurecerse naturalmente, como si cada célula de su cuerpo decidiera de repente contraerse como un candado. Sus ojos se abrían, sus labios se abrían con sorpresa y su piel de repente se ponía pálida. Los segundos pasaron cuando se dio cuenta, y así, sin más, ocurriría la reacción opuesta. Sus labios se estrecharon y sus ojos se estrecharon mientras llamas furiosas prácticamente aullaban detrás de sus párpados. Los dedos de la hermosa mujer se apretaron alrededor del costado de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la presión. ¿El qué? Preguntó, con voz mortal y palabras pronunciadas lentamente. Parecía como si la tensión en la habitación se hubiera disparado de repente. El propio rostro aterrorizado de Esmeralda pintaba el cuadro a la perfección. Hubo un estudiante que te llevó con los profesores, comenzó nerviosamente, pasando los dedos por su brazo. Él dijo que recibiste el golpe de la explosión. Que lograste levantarte y luchar contra algunos de los Beowulfes, pero uno de ellos logró entrar en tu guardia y golpearte el estómago. Dijo que consiguió llevarte con los profesores tan pronto como pudo. La habitación permaneció en silencio durante varios segundos dolorosamente largos. El reloj pasó mientras Cinder se sentaba sin decir palabra, con los ojos fijos en la pared a su lado. Veo. ¿Qué tan imprudente pudo haber sido? ¿Fue la fatiga por lidiar con los líos de Román? ¿De tratar con Salem? ¿De lidiar con esta escuela inútil y sus estudiantes? Probablemente la habían tomado con la guardia baja y la habían desorientado, pero aún así logró evitar el uso de cualquiera de los poderes de la doncella o mostrar demasiado los suyos. Eso era bueno. Sin embargo, ella podría haber muerto, habría muerto si no fuera por algún mocoso, lo que plantea otra cuestión angustiante. Fue salvada por un estudiante, y ahora necesitaba encontrar una manera de devolverles el favor antes de que comenzaran a decir tonterías o incluso a buscarla de alguna manera. A menos que ya se haya ido y haya comenzado a hacer alardes sobre su hecho. Sin embargo, podría ser peor, podría haber sido alguien que supiera la verdad sobre ella y ahora usaría esto en un intento de obtener algo de ella. Seguramente, ese no fue el caso, había estado tan concentrada en sus propios errores tontos que no se había dado cuenta de que Emerald le hablaba. Ella se giró un momento después, su expresión mostraba claramente su frustración. ¿Qué? Yo dije que su nombre es Jaune Ark. ¿Jaune Ark? Ha oído hablar de él una o dos veces, aunque nunca lo ha mirado durante más de unos pocos segundos, nunca lo suficiente como para formarse una opinión. Aunque ahora no solo era necesario tener más conocimiento sobre él, era una necesidad. Ya veo, ¿qué más has podido reunir sobre él? Emerald apartó la mirada nerviosamente por un momento y habló un momento después. Nada, realmente no hemos tenido tiempo para hacerlo, no desde el ataque. Entonces, ¿cómo sabes su nombre? Se presentó al día siguiente del ataque.
Cinder se quedó quieta, el desconcierto la cruzó una vez más por tercera vez en los últimos 5 minutos. Le dedicó una mirada a Emerald mientras enderezaba su espalda. ¿Qué? Después del ataque, vine aquí con Mercury y lo encontramos tratando de convencer a la enfermera para que le dijera el alcance de tus heridas. Se acercó a nosotros, nos dijo que él fue quien te cargó, nos dijo su nombre. Entonces, ese no fue el mejor desarrollo. Que él la buscara era lo que más le preocupaba. Ahora, bueno, sus sospechas habían sido prácticamente confirmadas. Veo. El recuerdo todavía ardía en su mente incluso 2 días después. Ella se debate continuamente sobre cuáles podrían haber sido sus motivos. Afortunadamente, Emerald había reunido cierta información sobre el niño. Era un estudiante de primer año, para su disgusto. Además de eso, parecía cercano al molestamente persistente equipo Ruby, utilizó una espada y fue compañero del 4 veces campeón de Mistral, Pirra Nikos. Estos desarrollos fueron muy interesantes. El niño estaba estrechamente aliado con un grupo que había arruinado los planes de Román en numerosas ocasiones, además de estar asociado con una candidata soltera. El quid de la cuestión es que el niño está en el epicentro de casi todo. Se reprendió a sí misma por no haber prestado más atención, acercarse a él podría haber resultado más que beneficioso. A estas alturas ya era demasiado tarde, él ya se había metido en sus planes, junto con la posibilidad de que tuviera una idea de quién era ella, su propia investigación había sido beneficiosa. Si bien Jauneart fue un nombre que produjo pocos resultados, su apellido sí produjo muchos resultados. Hay algunos relatos sobre un hombre llamado Nicholas Ark que derribó a Grimm en algunas aldeas, un cazador, presumiblemente el padre del niño. Junto con numerosos resultados del héroe de guerra Julius Ark, el hombre que, por supuesto, estaba en la estatua del patio de Beacon. Así, las estrellas se alinearon. Lo más probable es que fuera algún guerrero tonto que deseaba darle gloria a su apellido honrando a sus parientes. ¡Qué ingenuo! Casi quería reírse de haber puesto tanto poder cerebral en un hombre tan sencillo. Aún así, no podía permitir que él anduviera difundiendo cosas sobre ella, lo mejor era enfrentarlo de frente y detenerlo antes de que pudiera comenzar algo y llamarle atención innecesaria. Con sus heridas lo suficientemente curadas, se levantó de la cama con una sonrisa fría, lista para poner fin a esto. Uno debe comprender a su enemigo antes de enfrentarse a él. Algo que le habían enseñado bastante durante su formación. Esta táctica se utiliza de forma generalizada en múltiples campos, pero esto no fue diferente. La mujer de cabello negro se sentó a un lado dentro de la cafetería, sus ojos color ámbar se movían lentamente por la habitación en busca del tema de sus frustraciones actuales. Sus ojos finalmente se posaron en un equipo de 4 estudiantes. La primera era una chica de cabello pelirrojo con ojos brillantes de color verde azulado. Ella parecía estar hablando salvajemente, hablando con un hombre de cabello negro azabache, que estaba sentado con una expresión tranquila. El hombre en cuestión poseía una sola franja rosa a lo largo de su flequillo, su estilo de ropa era claramente ajeno a Vale, guapo en un estilo elegante. Pirra Nikos se sentó a continuación, su armadura de bronce brillando a la luz. Ha oído mucho sobre la chica, la candidata a doncella es, mucho menos impresionante en persona. Parecía casi tímida con sus movimientos, con las manos juntas frente a ella mientras escuchaba con entusiasmo al último miembro del equipo JNPR. Jauneart parecía bastante normal. Era bastante guapo, si no desgarbado. Un indicio de músculo sólido parecía estar desarrollándose a lo largo de su cuerpo. Sus salvajes mechones rubios estaban descuidados, sus orbes color zafiro claros incluso desde donde ella estaba sentada. Considerándolo todo, era bastante aburrido como enemigo. Si siquiera podía considerarse como tal, lo más probable era que fuera un hombre sencillo que buscaba la gloria del cazador. Un suspiro salió de sus labios mientras bajaba la cabeza antes de que él pudiera darse cuenta. Esto era bastante simple, ella podía simplemente acercarse a él y agradecerle por salvarla, impidiéndole salir de su camino para llamar la atención por sus actos. A decir verdad, estaba bastante agradecida con el tonto, no sabía él que había condenado a toda su escuela con su tonto acto de gloria. Un momento después, sintió que sus hombros se ponían rígidos de repente. Sus ojos estaban puestos en ella. Podía sentirlos deambular por ella, observarla, estaba claro que la reconocían y, a medida que pasaban los segundos, sintió que sus sospechas aumentaban gradualmente. La tensión dentro de su cuerpo parecía hervir a fuego lento en sus entrañas como una tetera. ¿Él lo sabía? No, estaba siendo paranoica.
Alguien como ella difícilmente podría ser descubierto por una tercera categoría como él. Sin embargo, sus ojos no se apartaban, podía sentirlos arrastrándose por su piel. No pudo evitarlo, levantó la cabeza y encontró su mirada azul con su propio oro ardiente. Vio sus ojos abrirse por un momento mientras ella instintivamente entrecerraba la mirada, haciendo que el hombre desviara la mirada un momento después. Esto no serviría, necesitaría arrinconarlo más tarde. Era la única solución. Jaune gimió audiblemente mientras levantaba un brazo hacia su rostro, secándose la frente que había desarrollado una espesa capa de sudor un momento después. Después de terminar el almuerzo y completar el resto de sus clases, siempre regresaba a las salas de sparring y entrenaba un poco más solo durante 1 o 2 horas. No era que entrenar con Pirra no fuera lo suficientemente bueno, fue genial. En realidad, él simplemente necesitaba más. No podía darse el lujo de caminar junto a su equipo sin esforzarse al 100%. El entrenamiento extra no fue no porque Pirra no fuera un buen maestro, en pocas palabras, simplemente no era lo suficientemente bueno como estudiante. Por eso tenía que hacer más, por eso tenía que entrenar más que nadie, porque si no lo hacía, entonces no estaba haciendo lo suficiente. No era tan egocéntrico como para creer que podría alcanzar años de entrenamiento en solo unos pocos meses, pero si realmente se esforzaba, al menos sería útil, no sería una carga, podría ser lo suficientemente fuerte para su equipo. El rubio dejó escapar un suspiro mientras giraba su muñeca, aliviando la tensión que tenía actualmente después de un mal golpe. Tendía a extenderse demasiado y telegrafiar sus movimientos. Pirra estaba tratando de sacarle eso, pero bueno, era un trabajo en progreso. Envainando su espada, el caballero echó la cabeza hacia atrás y tomó un trago de su agua embotellada, permitiendo que el líquido frío bajara por su garganta, provocando que un escalofrío recorriera su cuerpo acalorado. Saliendo con un balanceo casi casual de su paso, probablemente debido a la fatiga, se dirigió a los vestuarios masculinos, ansioso por lavarse todo el sudor y el dolor de su cuerpo. Jaune Arc. Inmediatamente detuvo sus movimientos cuando una voz sensual habló casualmente. Sus palabras fueron pronunciadas como miel, dichas en un tono ronco que provocó escalofríos por todo su cuerpo como si acabara de sentir una brisa de aire frío. El niño se giró lentamente para mirar a quien se había dirigido a él, y decir que estaba desconcertado sería quedarse corto. Los ojos ámbar lo miraron con alegría. Los mechones ondulados de color negro azabache cubrían un solo ojo mientras enmarcaban su hermoso rostro, el resto de su cabello caía en ondas sobre su suave cuello marfil. Su uniforme colgaba graciosamente de su cuerpo, sus curvilíneas caderas se balanceaban mientras caminaba hacia él con refinada gracia. Sus seductoras piernas estaban cubiertas por medias oscuras que terminaban justo debajo de su falda, una falda que parecía bailar sensualmente con cada paso. Ella se detuvo a solo un pie de distancia de él, sus exuberantes labios formaron una sonrisa tímida, mientras una sola ceja azabache se alzaba. ¡Hola! Inmediatamente se reprendió a sí mismo por parecer tan inseguro. Su padre siempre decía que a las mujeres les encantaba la confianza, pero ella siquiera contaba. Alguien podría haberla llamado diosa y le habría creído. Seguro que la había salvado cuando estaba toda destrozada y cubierta de sudor, o la había visto desde el otro lado de la cafetería, pero verla aquí, mirándolo así, era un ciervo ante los faros. Ni siquiera podía usar su línea increíble y completa porque ella ya sabía su nombre, maldita sea. Bueno, tal vez Weiss podría haber dicho algo contrario, pero aún así. Oh mierda, la cafetería. ¿Estaba ella aquí para amenazarlo? ¿Matarlo? ¿Afeitarle la cabeza y convertirlo en un ejemplo de pervertido? Está bien, tal vez eso fue un poco dramático. Quiero decir, hola. Cinder, ¿verdad? Preguntó, haciendo todo lo posible por parecer casual en tal situación. Si la mujer no estaba impresionada, no dejó que la emoción se mostrara, al menos no visiblemente. Sí soy yo. Entonces. ¿Necesitabas algo? La mujer simplemente asintió con la cabeza y giró su cuerpo, inclinándose de una manera segura pero casual. Escuché de mi equipo que había pasado por circunstancias desafortunadas dentro de Mountain Glen. Me dijeron que usted fue en mi ayuda, ¿es cierto? Ella lo sabía, por supuesto, pero no parecía revelarlo. Jaune se frotó el cuello con nerviosismo, sin haberlo mencionado por temor a que ella se ofendiera. No pensó que ella estaría aquí para agradecerle después de esa mirada que le había enviado antes. Ah, bueno. Sí, lo hice. La mujer tarareó en respuesta, entrecerrando ligeramente los ojos, aunque por una vez no con hostilidad.
Más aún en lo que parecía ser curiosidad. Ya veo, ¿puedes contarme sobre eso, entonces? Mi equipo me contó una historia que relata los eventos, pero no estaban conmigo en ese momento. Tú, sin embargo, sí lo estabas. Y parece que tengo algunas fallas en mi memoria. Él asintió con la cabeza, eso tenía sentido. Ella estaba más cerca de la explosión en ese momento. Fue un milagro que fuera capaz de levantarse después de esa onda expansiva, y mucho menos luchar contra Grimm. Claro. Bueno, en realidad no hay mucho que decir. ¿Recuerdas que te seleccionaron en los equipos, verdad? Ante su asentimiento, el rubio continuó. Bueno, el equipo en el que estaba era el más cercano a ti. Estábamos más o menos en la misma área y todo eso. Y, se interrumpió ante el ceño repentinamente fruncido de la mujer, una mirada de pura confusión y desconcierto cruzó sus rasgos por unos momentos. Momentos que pasan. ¿Qué? Preguntó, con una voz casi extraña. ¿Tú, ni siquiera estabas en mi equipo? No, dijo, frotando la parte posterior de su cuello ante sus ojos intensamente entrecerrados, casi parecían velas gemelas, ardiendo brillantemente y directamente en su alma. Desvió la mirada y continuó. De todos modos, bueno, estábamos luchando contra Grimm y luego ocurrió la explosión. Todos fuimos como, derribados. Mi equipo estaba por todos lados y apenas podía ver debido al humo. Pero bueno, te vi. Tú, bueno, parecía que necesitabas ayuda, así que, te ayudé. Simplemente, salí corriendo y maté al Beowulf, Y. Bien, te llevé de regreso. La señorita Godwich se enojó porque abandoné mi puesto, pero le pareció bien cuando te vio. El silencio llenó la habitación una vez que terminó. Puro silencio sin respuesta. La belleza de cabello negro azabache en particular parecía completamente fuera de lugar. Sus ojos, una vez ardientes, estaban desenfocados, sus manos apretadas a los costados y sus labios formando una delgada línea. Por un segundo pensó que ella estaba a punto de atacarlo, aunque ella lo interrumpió antes de que él pudiera salir corriendo bajando ligeramente la cabeza, y la acción parecía haberle dolido físicamente. Ya veo, entonces supongo que debería agradecerte por salvarme la vida, Jauneark. Sin darle la oportunidad de responder o incluso decir que no era un problema, giró sobre sus talones y huyó. El otrora juguetón movimiento de sus caderas estaba ausente, y en su lugar había pasos breves y retumbantes. ¡Puaj! Un momento después, una lámpara fue enviada estrellándose contra el costado de la pared. El sonido repentino hizo que Mercurio, una vez dormido, saltara de su cama y prácticamente saltara fuera de la habitación, con excusas sobre algo que tenía que hacer mientras huía. Cinder se sentó en el borde de su cama y agarró las sábanas formando nudos apretados, con los dedos clavándose en las palmas mientras apretaba los dientes. Maldito sea. Parecía que necesitabas ayuda, así que, te ayudé. Las palabras quedaron grabadas a fuego en su mente, prácticamente grabadas en ella como una marca. Cantaron una canción de ruido constante dentro de su mente, burlándose de ella, reprendiéndola. No fue suficiente que estuviera tan desenfocada que logró quedar atrapada en una explosión mientras mataba a Grimm, sino que también se salvó. No solo eso, fue salvada por alguien que ni siquiera estaba en su equipo y le dieron órdenes de estar en otro lugar. Sus hombros temblaron cuando las emociones libraron una guerra dentro de ella, sus labios se contrajeron en una mueca de desprecio mientras sus ojos ardían y abrasaban. Esperaba muchas cosas. Que él le pidiera algo a cambio, que se regodeara, que hubiera hecho cualquier otra cosa. Cualquier cosa que ella pudiera descubrir. Pero no lo hizo. Él mostró preocupación por ella, actuó como si fuera algo que volvería a hacer sin dudarlo un segundo. Ni siquiera parecía que fuera en algún sentido idealista de heroísmo, podía ver el miedo en sus ojos mientras contaba la historia. Un truco. Esto tiene que ser algún tipo de truco. Exhaló una fuerte bocanada de aire, echó la cabeza hacia atrás mientras sus manos se desenganchaban suavemente de las sábanas, levantándolas hasta su regazo, donde aplicó presión e intentó recuperar la orientación. Si esto no fuera por la gloria, entonces, simplemente tenía que ser algo más. Sus manos se movieron a través de la suave extensión de su cama, los dedos de repente entraron en contacto con el suave y frío material de su pergamino mientras lo levantaba hacia su cara. Marcó un número y esperó con impaciencia a que la persona respondiera justo después del segundo timbre. Ojos escarlatas, piel oscura y cabello color jade llenarían su visión. Forzó una sonrisa tímida en sus suaves labios rosados, permitiendo que sus mechones negros cayeran sobre un solo ojo. Esmeralda, tengo un trabajo para ti.